Muy buenas tardes, mi nombre es Eileen de la Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la Feria Internacional del Libro. Sean todos bienvenidos al Salón Gloria Guardia en la presentación del libro Los Malabares, la cual estará a cargo del moderador de la actividad. Les recordamos que tiene un tiempo de 50 minutos y se estará transmitiendo simultáneamente por el canal de YouTube como Cámara Panameña del Libro. Les informo que cámaras, micrófonos y los mensajes están deshabilitados y solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. Se abrirá una ronda de preguntas y respuestas en la cual ustedes escriben la pregunta, el nombre de la persona y el moderador escogerá para que la misma sea respondida. El icono de las preguntas y respuestas se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Sin más, cedo las palabras y que disfruten de la actividad. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la tarde de hoy. Para mí es un honor participar por primera vez en alguna feria del libro y por supuesto, más honor aún que sea en Panamá. Mi nombre es Karina Petrovich y soy autora del libro La magia de creer en ti, que es el del que estaremos hablando el día de hoy. También soy autora del libro infantil Buenas noches Sol, que se ve por acá, y también soy autora de una agenda planificadora que se llama MIPAC. Soy ingeniero industrial, soy coach ontológico, soy venezolana y tengo ya 10 años viviendo en Panamá y hablo de empoderamiento. Mi propósito es empoderar a las mujeres y a las personas a vivir y crear su versión más poderosa. Y de eso se trata mi libro. Se llama La magia de creer en ti. Tiene todos estos papelitos porque tengo todo marcado lo que voy a leerles el día de hoy. Y dice, deja de esconderte y conecta con tu versión más poderosa. Cuando estaba pensando en cómo estructurar esta conferencia y hablarles sobre el libro, se me ocurrió la idea y como por supuesto estamos en una dinámica completamente distinta, virtual, se me ocurrió la idea de pedirle a mi audiencia. Me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram como @caripetro, en mi página web carinapetrovich.com, donde pueden encontrar muchos recursos, en mi blog, parte de mis productos, y donde también pueden descargarse, si sienten esa curiosidad de saber más sobre el libro, pueden descargarse el primer capítulo completamente gratis en mi página web. Entonces estaba pensando en cómo estructurar la conferencia y dije, ¿sabes qué? Voy a preguntarle a mi audiencia en mis redes sociales cualquier pregunta que quieran hacerme sobre el libro. Entonces, la estructura de esta conferencia va a estar, les voy a contar un montón del libro, pero va a estar basada en las inquietudes de ustedes, de escucharlas a ustedes y trataré de responderles la mayor cantidad de preguntas posible. De todas maneras, al final, si durante la conferencia les surge alguna duda, en preguntas y respuestas, pónganlo ahí y voy a tomar unos minutitos también para responder las preguntas que puedan tener. Ok, entonces comenzamos. Una de las primeras preguntas que me hicieron, y las tengo por aquí anotadas, si me ven bajando la mirada es porque las tengo aquí anotadas, una de ellas es, ¿qué te inspiró a escribir este libro? Entonces aquí les voy a contar un poquito más sobre la historia de la magia de creer en ti. Y es más o menos así. Hace aproximadamente 5 años cambié de carrera. Había pasado más de 12 años ejerciendo mi profesión principal, que es ingeniero industrial. Pasé más de 12 años trabajando en multinacionales en el área de marketing. Y los últimos 3 años estaba inquieta y quería buscar un cambio. Pero no fue hasta que nació mi primer hijo, Bruno, que ahorita tiene 5 años, que finalmente decidí hacer ese cambio. Entonces, en ese momento fueron muchas transformaciones que pasaron en mi vida juntas. Primero, mamá, ser mamá por primera vez, que ya es lo suficientemente transformador. Y además, estaba cambiando completamente una nueva identidad profesional. Estaba dejando de hacer lo que había dejado de hacer por 12 años y lo que era buena haciéndolo, y cambiar para crear una nueva carrera y seguir esa inquietud que quería desde hace mucho tiempo, que era certificarme coach ontológico. Entonces, en ese momento en particular, con eh, ese huracán de emociones, ese huracán de cambios que estaban en mi vida en ese momento, fueron cosas o fueron momentos, meses, si pudiera decir un año completo, de súper abrumadores y bien retadores a nivel personal, por supuesto, y a nivel profesional.
Y una de las cosas que más me costó construir en esta nueva carrera, y por supuesto que estaba mezclada con todas las responsabilidades también como madre y como emprendedora, fue construir esa confianza o creer en mí para hacer y sentirme capaz de hacer algo nuevo, de lo cual tenía cero experiencia. En verdad, ese proceso de construir esa confianza fue sumamente retador para mí. Después que un par de años que seguí adelante con todas las herramientas que había aprendido en un año completo de certificación de coach ontológico, empecé a leer un montón de cosas y una de mis inquietudes fue, si esto que estoy pasando yo o esto que pasé yo este año o este par de años o estos meses, le está pasando a otra mujer, yo tengo el compromiso o la responsabilidad de compartir todo esto que yo aprendí y cómo logré construir esa confianza y liberar esa magia de creer en ti, que al final así terminé llamando el libro. El libro es una mezcla de, podríamos decir, es un libro de autoconocimiento, porque los llevo a lo largo de todo el libro a conectarse con 12 fuentes de poder que te van a ayudar a conectar con esa versión más poderosa y con esa confianza y creer en ti, en tus talentos y en lo que tienes para dar. Pero para resumirles un poco más sobre eso, quiero leerles una primera partecita del libro que está por acá, que dice así: todas brillamos con una luz tan única como nuestras huellas digitales. A eso yo le llamo tu magia, porque son cosas visibles e invisibles que son parte de ti y te hacen inigualable. Magia es el poder de influenciar tus resultados y crear maravillas usando tu fuerza natural, tu luz y tu mezcla única de talentos. El problema con esta magia es que, aunque naces perfecta para cumplir con esa misión, a lo largo de tu vida te dicen y te ocurren cosas que poco a poco la han ido enterrando, encerrando y escondiendo. Probablemente, en gran parte, tu magia está oculta detrás de tus miedos, inseguridades, las opiniones de los demás, tu pasado o tu zona de confort. Tu magia te la entregaron para aprovecharla y maximizarla en cada cosa que hagas, para que no pase un solo día de tu vida en que no la uses y la compartas. Tu propósito es que con ella puedas hacer que el mundo sea un mundo mejor, un lugar mejor, mientras estás aquí, y dejarla impregnada en el legado que construyas para los que vienen después de ti. Tu propósito es liberarla si está escondida o encerrada. Y el mío, con este libro, es enseñarte cómo puedes hacerlo. Una vez que lo hagas, podrás fluir poderosa en todos los aspectos de tu vida. Si crees en ti y en tu magia, serás imparable. ¿Están listas? Bueno, una de las cosas que tiene este libro, y de hecho es la segunda pregunta que me hicieron en las redes, fue: ¿cómo recomiendas leer este libro? Porque muchas personas me dicen, Karina, pero tu libro no es un libro de teorías y que está lleno de un montón de textos, tiene un montón de ejercicios y preguntas. Sí, porque mi propósito con este libro es invitarte a accionar, a que te muevas, a que te salgas, porque estamos hablando que estamos encerradas en esas esferas invisibles que nos creamos nosotros mismos. Mi propósito con este libro es que cambies eso, en que salgas y vayas a través de esas resistencias, y por eso está lleno de muchas preguntas y ejercicios. Mi recomendación para leer el libro es que lo leas y no es tanto leerlos, te dejes transformar por ese libro, como pasa con muchos de los libros. Por lo menos yo soy book lover totalmente, y yo siento que soy una persona cuando empiezo a leer un libro y otra persona cuando lo termino, porque me dejo transformar por ese libro. Entonces, cuando la magia de creer en ti tiene una cantidad de preguntas y una cantidad de ejercicios, que mi recomendación es que lo leas con toda la calma del mundo y respetes y honres tu propio ritmo. Porque
no hacemos nada diciendo, lo leí rapidísimo, pero me salté todas las preguntas, no hice ninguno de los ejercicios. La idea es que nos tomemos o te tomes el tiempo para hacer los ejercicios, para hacer las preguntas, porque es un libro, como decía al principio, de autoconocimiento, porque para mí, y creo con cada célula de mi cuerpo, que la base de nuestra confianza y de para nosotros poder creer en nosotros, en nuestro valor y en lo que tenemos que para dar, lo que tenemos para dar, viene y parte y nace desde el autoconocimiento, el conocer quiénes somos y el conocer qué tenemos para dar. Hay muchas personas que me dicen, ay Karina, pero es que me leí primero el libro completo y después la segunda vez que me lo leí fue que pude responder con un cuaderno en el mismo libro, rayé, subrayé y contesté todas las cosas o todos los ejercicios que me propones ahí. Y tal vez uno de los capítulos más profundos, porque como les comenté, el libro tiene 12 capítulos que son 12 fuentes de poder. En cada una lo que yo quise es entregarte, porque ¿qué me pasa? O sea, ¿qué me pasaba a mí en mi experiencia también? Que la gente decía, tienes que creer en ti, claro, cree en ti, es lo máximo, por favor, te confía en tu poder. Y lo que me pasaba a mí en ese momento era, ajá, ¿y cómo carrizo hago para creer en mí? Dime cómo hago eso, cómo se come, qué puedo hacer. Entonces como que yo quise hacer algo con eso y convertirlo en herramientas prácticas. Entonces el libro está dividido en 12 capítulos donde cada capítulo es una fuente de poder. Una fuente de poder que va desde conocernos, por supuesto, que es el primer capítulo, desde accionar, desde cómo construir metas, desde cómo tener rituales de poder para confiar en ti en esos momentos donde lo necesites. Así va por 12 capítulos y 12 fuentes de poder distintas, donde vas a tener en cada fuente de poder, obviamente, una teoría y un montón de preguntas y ejercicios para hacer en el momento que tú digas, bueno, yo necesito conectar con esta fuente de poder. ¡Pum! Imagínense un enchufe y que están conectándose a esa fuente de poder. Y dije, bueno, tengo 12 alternativas en este momento en cuál me conecto. ¡Tan! Y tienes ejercicios y herramientas para construir esa confianza y esa seguridad que necesitamos para poder lograr todos esos sueños y esas metas que queremos lograr. Entonces, ahí ya van dos preguntas que acabo de contestar. Y como les decía, en el primer capítulo, que tal vez es uno de los más densos, porque la primera fuente de poder es conocernos, está llena de un montón de herramientas que van desde herramientas de conocimiento como el eneagrama o van desde herramientas psicológicas que recomiendo para que hagan, desde preguntas, un listado de preguntas de saber qué quiero, qué me gusta, qué me apasiona, porque yo me he encontrado a lo largo de mi carrera como coach que estas son preguntas que muchas personas tienen, pero que es algo que no compartimos. Porque ¿qué pasa? Nosotros ahora vivimos en un mundo o en un ritmo de vida tan acelerado que yo le digo que vivimos en modo zombie, porque nos paramos, tomamos café, vamos al trabajo, regresamos, llevamos a la escuela, venimos, tal, y estamos en un ritmo que se nos pasa la vida y no terminamos de conectar con las cosas que realmente son importantes para nosotros. Y yo creo que lo que sucedió con la pandemia, o por lo menos me sucedió a mí y a varias personas de las que conozco, que el hacer esa pausa para respondernos esta cantidad de preguntas, fue una oportunidad enorme para conectar con nosotros mismos, para conectar con nuestra familia, para reconectar con nuestras pasiones, nuestros sueños y permitirnos darnos el tiempo de explorar y de responder esas preguntas que tal vez en un ritmo de vida mucho más ocupado no somos capaces de responder. Por eso yo siento que este libro en este momento puede ayudar a muchas personas que se están haciendo esas preguntas y que están surgiendo a lo mejor muchas inquietudes y no tienen cómo guiarlas o cómo encontrar una forma sencilla de guiar esas inquietudes. Este libro está ahí para ayudarte con eso. Entonces, a ver, la tercera pregunta que tengo por acá dice, ¿qué consejo le darías a alguien que comienza a escribir? Esta es una pregunta, yo creo que tal vez la más común que me hacen es, ¿cómo hago o cómo empiezo a escribir un libro? Y ahí les cuento un poquito más de mi historia. Yo desde chiquitica, desde pequeña, le decía a mi mamá, y mi mamá siempre cuenta esto, que yo decía que cuando fuera grande quería ser escritora, que quería escribir un libro.
Y obviamente en ese momento, y después de grande, no tenía ni idea de que iba a escribir un libro, hasta que tuve la oportunidad de conectar con mi propósito y de tener un mensaje, una historia que contar, que tuve la dicha de cumplir ese sueño de escribir un libro. Pero mucho antes de eso, o una de las recomendaciones que doy, porque a veces nosotros decimos es que escribir un libro es imposible, es demasiado difícil, es complicado, tiene muchas trabas, y no te voy a mentir, obviamente es un reto, es una de las cosas tal vez más retadoras que yo he hecho en mi vida, pero por supuesto una de las que más satisfacciones me ha traído. Pero si yo tuviera que recomendarte por dónde empezar, es practicando, practicando, practicando y practicando. No tienes que empezar escribiendo un libro, empieza practicando y escribe 2 páginas. Empieza practicando, por lo menos a mí me ayudó muchísimo el escribir para mi negocio, porque todo está construido en contenido que tienes que compartir, en escribir para mi newsletter o para mis correos, el escribir para mis posts en mis redes sociales, el escribir mis blog posts en mi página web. Eso me ayudó un montón a encontrar mi propia voz y a encontrar mi propio estilo de cómo quería escribir. La primera vez que yo me senté a escribir, cuando lo único que había hecho en mi vida antes de estos 4 años, antes de que me convirtiera en emprendedora, era escribir correos y presentaciones. Nunca había escrito nada que me inspirara o que me apasionara. Y los primeros acercamientos que estuve con la escritura fue para escribir en mi blog post. Y las primeras veces fue horrible, me salió mal o me salían 4 palabras y es completamente normal. El reto es tener la valentía de seguir y de escribir una palabra más y de escribir un párrafo más y hasta que nos volvamos y nos acostumbremos, porque como todo depende de la práctica, depende de cuánto tiempo le dediques, cuánto te apasione hacerlo y dedicarle el tiempo, tu creatividad y tu foco para desarrollarlo. Y eso es práctica, práctica, práctica. Y no lo digo solamente escribiendo en un diario, porque sí, yo lo recomiendo muchísimo. Tengan un diario y escriban, empiezan a conectar con sus emociones, empiezan a conectar y a darle estructura a sus ideas, pero también empiecen escribiéndolo y si no lo hacen aún, compartan lo que escriben y pueden hacerlo a través de las redes sociales, pueden hacer creando un blog, pueden compartirlos con las personas más queridas o las personas que más confianza le tienen, compartiendo ese mensaje que ustedes tienen para dar, porque acuérdense que siempre todos tenemos una voz que existe por alguna razón y que esa voz a alguien en alguna parte del mundo le va a ayudar lo que tú tienes para decir. Así que mi recomendación con respecto a eso es práctica, práctica, práctica. Y aunque ustedes hoy vean escribir un libro como algo imposible, se puede lograr. Se puede lograr si te comes el elefante un mordisquito a la vez. Empezar a practicar hasta que escriban, tengan una idea, empiezan a escribir un manuscrito, empiezan a estructurarlo y de repente el día se dan cuenta que amanecen y tienen, no sé, 200 páginas, 50 páginas, 100 páginas escritas. Así que no se rindan y sigan intentando. Ok, la otra pregunta que tengo por aquí es, ¿cuánto tiempo te tardaste en escribir el libro? Y obviamente todo esto que les estoy contando es de mi experiencia personal, es de lo que yo viví con mi libro, deben haber 1000 formas de escribirlos y me imagino que cada escritor tiene una forma distinta de hacerlo, pero por lo menos yo me tardé en escribir mi libro 5 meses. Y les puedo decir que los primeros 2 meses fueron un desastre. Fueron un desastre porque escribía súper poquito, cortado, como que no estaba inspirada, no me surgían y hacía ejercicios y borraba. Y entonces como que decidí, a los 2 meses, decidí hacer una pausa. Y me acuerdo que ya me entró el estrés horrible de decir, tenía el deadline y me acuerdo que mi deadline era el 23 de junio, nunca se me va a olvidar. Eh, Hasta que tuve que cambiar la forma. Y justo está relacionada con la otra pregunta que viene ahí, que me decían, que es otra cosa que me preguntan mucho, que es, ¿cómo te organizas? ¿Cómo te organizas para escribir un libro? Entonces ahí voy a mezclar esas dos preguntas, porque, como les decía, me tardé 5 meses en escribirlo, pero desde que entregué, o sea, desde que me aprobó la editorial el manuscrito, hasta que el libro salió impreso, fue un año exacto.
justo un año. En escribirlo, entregarlo a la editorial, fueron 5 meses. Pero lo que les decía, esos primeros 2 meses era la primera vez que yo escribí un libro, no tenía la dinámica de cómo escribir un libro y tenía que aprender, obviamente, a la experiencia. Y esos primeros 2 meses fueron difíciles encontrando ese ritmo, porque yo trabajo desde casa y mi esposo trabaja desde casa también. Tengo 2 hijos pequeños, en ese momento Bruno tenía 4 años y Mila 2 años, y era sumamente difícil para mí concentrarme. Y justamente en esos 2 meses, cuando dije, me faltan 3 meses, no he escrito sino 10 páginas del libro, ¿qué voy a hacer? Me entró el pánico, y ahí fue donde dije, tengo que hacer un cambio. Y ahí fue donde senté, y este cuento siempre lo he hecho, senté a toda mi familia en el comedor de mi casa, incluyendo a mis hijos, y les dije que necesitaba su ayuda. O sea, mami necesitaba hacer algo súper importante, que es súper importante para mí, y lo cuento y me pongo sentimental. Y a pesar de que mis hijos eran muy pequeños, los senté en esa mesa para contarles y decirles, necesito su ayuda. Mami necesita trabajar, mami necesita enfocarse 100% en este proyecto. Y me acuerdo que hablé con mi esposo, hablé con mis padres, que me ayudaron muchísimo también, y con mis hijos, hablé con cada uno de ellos y les dije, necesito que por favor me ayuden. Mami, estos 3 meses finalmente tuve que rentar una oficina en un coworking para poder concentrarme y no podía trabajar desde mi casa, lo intenté y no pude. Y en ese momento me fijé un horario, o sea, me fijé un horario para escribir. Normalmente cuando yo trabajo desde casa soy bastante flexible, me enfoco en las mañanas, en las tardes estoy con mis hijos, pero en estos 3 meses, y sabía que iba a ser algo temporal, me enfoqué 100% en escribir el libro, renté la oficina en un coworking y me puse un horario. Me iba a la oficina de 8 de la mañana a 12 del mediodía, iba a almorzar a mi casa, y después regresaba otra vez a las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde otra vez. Eso lo hice por 3 meses. Y una de las cosas que me pasa, y no sé si hay mujeres madres escuchándome en este momento, por supuesto que la culpa venía y que me estoy yendo, estoy dejando a mis hijos en este trabajo, estoy demasiado enfocada, pero al final me conecté con lo importante que era para mí. O sea, era un sueño que finalmente tenía la oportunidad de hacer realidad, y ajusté todas las cosas en mi vida. Tuve la dicha de poder dilatar algunas cosas, suspendí mis sesiones de coaching, las disminuí, me enfoqué en basarme en mis productos online que no tenían o no requerían tanta presencia mía, y me dediqué 100% a escribir el libro. Creo que la parte de organización en este tema es clave, porque, o por lo menos por mi experiencia, y por eso yo hablo de empoderamiento, pero hablo de la planificación y de la productividad y del balance como parte de ese empoderamiento, porque para mí son claves para poder hacerlo. Pero, ¿qué es empoderamiento? Al final, el empoderamiento es nuestra capacidad de decidir y nuestra capacidad de accionar frente a las distintas situaciones, problemas o cosas que suceden en nuestra vida. El no paralizarnos y el decidir accionar. Entonces, esa parte de la organización y la planificación, escribir un libro toma mucho tiempo y dedicación. De esos 3 meses incluso que estaba súper enfocada y que no pensaba en más nada sino en escribir, habían días en que escribía 3 líneas. Escribía 3 líneas y listo, y ya, y no me salía más nada, pero habían días en que escribí 2 capítulos completos. Entonces es como definimos ese tiempo, cómo también nos permitimos atravesar esta experiencia desde la compasión y desde el amor y no desde la presión, porque definitivamente desde esa presión, ese estrés, no florece la creatividad. Entonces, esa es otra recomendación que les daría, el desde conectar con esa propia voz desde el amor y no desde que tengo que hacerlo, tiene que ser espectacular, tengo que escribir el próxima hora. O sea, dejar que fluyan esas palabras, dejar que fluya tu esencia y lo que eres dentro de ese mensaje o ese libro o eso que quieres crear tan maravilloso que tienes para dar al mundo. A ver, otra preguntita que tengo por acá. A ver, ajá, ¿cuál fue el punto de partida y cuál fue el punto final? Y otra vez les digo, esto lo digo desde mi experiencia y desde cómo yo escribí mi libro.
Y yo empecé haciendo la estructura del libro completo. O sea, yo decidí el mensaje que quería dar, cuáles eran las herramientas que quería comunicar, creé esas 12 fuentes de poder, hice como el esqueleto del libro, por decirlo de alguna manera, el esqueleto, y fui desarrollando después capítulo por capítulo. O sea, no es que empecé en el principio y terminé en el final y uno por uno. Porque me pasaba que tenía, y eso fue una recomendación de un autor, es súper importante, que me aprendí de él dos cosas. El primero es eso, dejar que fluya y no forzarlo. Entonces, por ejemplo, si yo quería empezar por el capítulo de valorar tu tiempo como fuente de poder, que es el capítulo 10, a lo mejor me sentaba a escribir ese capítulo y no me salía nada, o sea, no estaba conectada con el capítulo, y lo que hacía es, ¿sabes qué? A lo mejor este no es el día para este capítulo, déjame escribir otro capítulo, y me iba a otro y todo fluía mucho más. Entonces sí fui escribiéndolos cada uno hasta que finalmente todo agarró forma o todo tuvo esa estructura. Y otro tip que me dio ese autor es que el día que escribes no es el día que editas. Y ustedes no saben, y hoy lo comparto ese mismo tip porque es espectacular. El día que escribas no es el día que editas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú un día vas a escribir, por ejemplo, ese capítulo del valor a tu tiempo. Escribo y bla, 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 escribo, no sé, escribí 30 páginas, 40 páginas. Ese día escribí 40 páginas. Al día siguiente escribí 40 páginas más. El día siguiente, y yo por lo menos en mi caso, los días viernes eran los días que yo hacía como el cierre de mi semana de escribir, y eran los viernes en que yo editaba todo lo que había escrito a la semana. O sea, y cuando hablo de editar, obviamente el libro pasa por un proceso de edición adicional, pero editado por mí, escribir, y no me truncaba mi propia creatividad, porque lo que me pasó los 2 meses anteriores era que yo quería escribir y leía lo que había escrito y lo cambiaba, y volvía a escribir y lo cambiaba. Entonces al final no terminaba escribiendo nada. Entonces con la mente fría, un día solo lo utilizaba para editar. Y así me fluyó y así me fue súper bien. Fue una de las mejores cosas que puedo hacer para mi creatividad, escribir sin juzgarme y escribir sin estar borrando y yéndome para atrás para leer lo que había dicho. Así que esa sí respondo otra de las preguntas. Y a ver, otra de las preguntas es, ¿cómo llegó a ti el título del libro? Eso fue una experiencia también importante, porque literal hasta el día antes que tenía que entregar el libro no tenía título. O sí tenía, pero era el título original o el título que me aprobó la editorial, que se llamaba Crea tu Flow, pero al final todo eso se cambió, obviamente, ese era el concepto que después evolucionó, y no tenía nombre, mi libro no tenía nombre, y estaba desesperada. Tenía una lista como de 20 títulos distintos, pero ninguno me gustaba, ninguno me mataba. Y finalmente con una amiga tenían que entregar al día siguiente, el editor me había dicho, Karina, mañana necesito que me digas cómo se va a llamar el libro, necesitamos pasar la aprobación. Y yo, ese día me quedé hasta las 2 de la mañana con una amiga evaluando las opciones, así, yo me acuerdo que estaba en la cama todo oscuro, diciendo este, no este, no este, hasta que finalmente a las 2 de la mañana, cuando unas horas después tenía que entregar cómo se iba a llamar el libro, surgió la idea de llamarlo la magia de creer en ti. O sea, no fue algo que surgió desde un principio, que soñé con el libro, fue algo que tuvimos. Incluso me atrevo a decir que cuando lo mandé todavía no estaba 100% convencida, pero ahora amo el título de mi libro y me parece que resume perfectamente la esencia de lo que es. Y justamente de esa anécdota es donde quiero compartirles uno de los capítulos más importantes o más que están en mi corazón del libro, que es la fuente de poder número 12, que es la de crea tus sistemas de soporte. A lo largo o sea, yo en mi trabajo y yo como persona creo demasiado en la colaboración, creo demasiado en que nosotras, sobre todo las mujeres, y obviamente mi público, mi audiencia son las mujeres, tenemos que soltar la idea de que todo tenemos que hacerlo solas.
de que solas podemos con todo, que somos supermujeres, porque ahora nos venden la idea de que somos superwoman, que todo lo podemos, que no hay nada imposible, y sí, no hay nada imposible, todo lo podemos lograr, pero tenemos que empezar a apoyarnos entre nosotras, tenemos que empezar a delegar, tenemos que empezar a priorizar y crear un sistema de soporte a nuestro alrededor que nos ayude a potenciarnos y que nos ayude a lograr todo lo que queremos. Es una de las cosas que siempre digo en todos mis posts, en todos mis blogs, y que me considero una predicadora de este mensaje. Porque, por ejemplo, yo no hubiese podido hacer nada de lo que hago en mi carrera profesional y en mi libro específicamente si no tuviese la ayuda de personas increíbles en mi vida, que va desde mi esposo, desde mis hijos, desde mis padres y desde amigos que se quedan conmigo hasta la 1 de la mañana ayudándome a definir cuál va a ser el título de mi libro. Y justamente el tener esta capacidad de pedir ayuda, porque a muchos nos cuesta mucho pedir ayuda, es donde nace una de nuestras fuentes de poder, y por eso la puse como la fuente de poder número 12, el aprender a pedir ayuda, el aprender a delegar, el aprender a crear esas tribus alrededor de nosotras, porque en realidad siempre fue así. O sea, nosotras las mujeres en particular siempre estuvimos rodeadas de una comunidad. Una persona iba a hacer algo y los niños se quedaban a cargo del resto de la tribu. O sea, esa era nuestra forma de vivir y de convivir. Y ahora, en la sociedad que vivimos hoy en día, es al contrario, estamos completamente aislados, tal vez vivimos en países lejos de nuestra familia y cada vez es más difícil crear ese sistema de soporte. Y la realidad es que nosotras hoy en día necesitamos como mujeres crear esas redes, no solamente para nosotras mismas, sino para apoyarnos y crecer entre todas y que ocupemos cada vez más espacios y más posiciones de poder importantes. Y por eso esta es una de mis fuentes de poder que les dije que llegan más a mi corazón. Y por eso quiero cerrar la conferencia antes de ir a la parte de las preguntas, leyéndoles una parte de ese capítulo que particularmente a mí me encanta y que quiero compartirlos hoy de manera muy especial, y que por primera vez leo públicamente esto a una audiencia. Así que estoy muy honrada de compartirlo con ustedes hoy. Entonces dice: las mujeres empoderadas empoderan a otras mujeres. Esta frase capta la esencia de lo que hemos aprendido acerca de defender y alentar a otras mujeres. También representa la madurez, seguridad y gracia que admiramos y nos esforzamos por alcanzar. El punto es el siguiente: si te sientes cómoda y segura de quién eres como mujer, te sentirás motivada motivada a ayudar a otras mujeres a sentirse más cómodas y confiadas también. Querrás que alcancen su máximo potencial, que logren cosas como tú. Tus acciones y tus palabras mostrarán apoyo, empatía, ayuda y comunidad. Deja en el pasado esos días donde te comparabas o dejabas que tu ego te llenara de celos, aires de superioridad, y eso se convirtiera en una excusa para ponerle el pie a otras mujeres en lugar de extenderles la mano. Si lo haces, te estás poniendo a ti en evidencia. Eres tú la que necesitas trabajar tu seguridad, tu confianza y empoderamiento. No tiene que ser así. Tal vez te pasó en la escuela, en la universidad o en tu trabajo, pero ahora tú tienes la oportunidad de ser mucho más que eso. Juntas podemos hacer una diferencia real en nuestro entorno. Por eso hoy quiero compartirte 5 maneras en que todas podemos apoyarnos activamente, personal y profesionalmente, a otras mujeres. Primero, para la negatividad y los chismes desde el principio. Cambia de tema cuando comiencen a hablar mal de una mujer a tu alrededor. Sé la persona más grande del salón. Créeme, será 1000 veces mejor y más divertido que perder tu tiempo juzgando y criticando. Segundo, genuinamente ayuda a otras mujeres cuando se encuentran en una situación personal o profesional retadora. Hace toda la diferencia del mundo para esa persona ayudarla con lo que puedes ofrecerle. A veces solamente necesita que la escuches.
Tercero, lucha por y con las mujeres con las que trabajas, no contra ellas. Esto es realmente importante si queremos seguir creciendo y ocupando cada vez más puestos de liderazgo. Es más importante que nunca unirnos y ponernos del mismo lado. Defiende a tus colegas femeninas, habla de las cosas buenas que hacen, recomiéndalas. Ayúdalas a conocer sus fortalezas, motívalas a ir tras su sueño y dale feedback constructivo. 4. Comparte tus historias y experiencias. Sé sincera acerca de tu camino y deja que otras mujeres encuentren apoyo, luz e inspiración en tu honestidad. Comparte más de lo que te ayudó y te funciona sin necesidad de imponer formas u opiniones. Solo déjalas sobre la mesa para que ellas libremente tomen lo que necesiten para avanzar. 5. Lidera e inspira con tu ejemplo. La mejor manera de empoderar a otras mujeres es empoderarte a ti misma. Sé todo lo que quieres que tu hija sea o que sean las mujeres que están a tu alrededor. Sé honesta, comprensiva, auténtica y amable. Muestra que eres lo que predicas y que juntas cada día podemos avanzar más rápido y llegar más lejos. Y desde allí criar hijos y hijas seguras y poderosas que también serán grandes mujeres para nuestros hijos y para el mundo. Juntas somos más fuertes. Unidas somos mejores. Si trabajamos juntas, somos más poderosas. Crear un sistema de soporte y que en él haya mujeres tan o más brillantes que tú es sin duda una de tus fuentes de poder. Al final, lo que todas necesitamos en el fondo de nuestra alma y mente, corazón, es sentirnos valoradas. Cuando te sientes valorada como madre, como profesional, como amiga, como pareja, te vuelves confiada, segura y poderosa, capaz de lograr tus metas o cualquier cosa que te propongas. Pero la primera que tiene que creer en ese valor eres tú. El verdadero propósito de liberar tu magia es precisamente ese. Conocer y confiar en tus talentos. Creer en ti y que eres capaz. Apostar a ti. Ser tú misma y mantenerte fiel a ti mientras también haces más próspero, nutres y contagias con tu magia todo lo que te rodea. Tienes mucho para dar. Comparte tu luz, que el mundo será más lindo y mejor contigo fluyendo poderosa. ¡Ay, qué emoción! Me encanta. Esa es una de las partes favoritas del libro que quería, por supuesto, compartirles especialmente el día de hoy. Y bueno, el libro lo pueden encontrar en El Hombre de la Mancha, en mi página web karinapetrovich.com. Y como les dije, pueden descargarse el primer capítulo gratis yendo a mi página. Bueno, pueden adquirirlo en todas las tiendas. También está disponible en Amazon, digitalmente y físicamente también para los que no estén en Panamá. Y bueno, eso era todo lo que tenía para compartirles hoy. Y vamos a ver si aquí hay alguna consulta o alguna pregunta. No, parece que no. No sé cómo es esto aquí, cómo funciona. Pero buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todas las que están aquí, se conectaron. Para mí es un honor y un placer participar en la Feria del Libro en Panamá. Y bueno, bye bye. Saludos. Se les recuerda a todos nuestros visitantes que pueden adquirir sus obras en los stands que participan en la Feria Internacional del Libro. De esta forma concluimos la presentación del libro Los Malabares. Les recuerdo que tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olvides seguirnos en YouTube como Cámara Panameña del Libro e ingresar a nuestra página web www.filpanama.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria Internacional del Libro tiene para ti. No olvides que tienes dos modalidades de poder visitar nuestros stands. La primera es a través de nuestra plataforma 3D y también lo puedes hacer de manera directa buscando la sección de stands en nuestro menú.